despidiéndonos. Ha sido un increíble semestre que está a nada ya de finalmente concluirse, ¿no? Hoy a las 9 de la noche estará su examen. Está desde lo que hemos visto. La verdad no, ya les dije, no es mi intención más que saludarlos en sexto y no tenerlos de nueva cuenta. Entonces, lean bien. Ya ustedes se dieron cuenta la didáctica de cómo son los exámenes de Neumo. Entonces, la clave está en leer bien todo lo que viene en el examen. Se fue revisado. Entonces, no dejen de leer bien, por favor. Y vamos a ir cerrando con la parte infecciosa. La parte infecciosa son solamente dos temas, los dos temas más relevantes o importantes, que suelen ser la neumonía adquirida en la comunidad, que por importancia ocupa un lugar relevante por el número de casos que se presenta a nivel mundial. Y el otro tema que vamos a revisar es la tuberculosis, que por la enfermedad tan significativa que ocurre en nuestro medio es imposible no tocarla. Entonces, la neumonía adquirida en la comunidad va a ser el proceso inflamatorio del parénquima pulmonar secundario a la colonización de microorganismos patógenos que generan síntomas de infección aguda y que se acompañan de cambios radiológicos, ya no, como dice ahí el texto, infiltrado en la radiografía de tórax, porque los cambios radiográficos en otras ocasiones suelen ser vistos solo en imágenes de tomografía. Entonces, por eso lo ideal es cambiarla ahí ya no en radiografía de tórax, sino en estudios de imagen, porque además otro estudio de imagen que está tomando mucho auge es el ultrasonido. Entonces, no encasillarnos en algo ya obsoleto, viejo, como lo es solamente la radiografía de tórax. Entonces, para definir o para ir creando precedentes, se puede clasificar de acuerdo al origen. De acuerdo al origen de dónde se genera, la podemos clasificar como neumonía adquirida en la comunidad, y va a ser aquella que se presenta en un paciente que no ha estado hospitalizado por lo menos en los 14 días previos al inicio de esos síntomas. Esto es importante porque estamos ahorita muy familiarizados con el tema del contacto y el desarrollo de la infección en la enfermedad de coronavirus, donde el contacto puede ocurrir 5 días antes y el desarrollo de la enfermedad pues darse hasta como máximo 14 días. Aunque bueno, en coronavirus los desarrollos de infecciones son muy rápidos, generalmente no son tan tardíos de 14 días, pero sí como meta infecciosa se toma este parámetro de 14 días para decidir sobre todo que no se haya infectado en un medio hospitalario. Por ejemplo, si el paciente ingresó por una cirugía que haya tenido que operarse el 15 de noviembre y el 16 lo dieron de alta, pero el 22, o sea, ayer, casi a la semana, empezó con fiebre, empezó con dolor de pecho, dificultad para respirar. Esa neumonía se toma como neumonía adquirida en la comunidad. Perdón, esa neumonía, ¿cómo se tomaría? Ya me estoy adelantando. ¿Intrahospitalaria? Intrahospitalaria, así es. ¿Por qué? Porque no cumple el concepto de 14 días. Ese paciente apenas fue egresado hace una semana, entonces al tener el antecedente tan cercano, lo que habitualmente
vemos en esos casos o asociamos en esos casos son neumonías asociadas a la hospitalización. Y entraría entonces el rubro de neumonía nosocomial, que se va a presentar 48 horas o más posteriores a la hospitalización, o en los 14 días posteriores a su egreso, que era lo que sucedía ahorita en el ejemplo que les acabo de poner. Y bueno, de acuerdo a la etiología, pues puede ser viral, puede ser bacteriana, puede ser por microorganismos atípicos, que ahí encontramos a virus y bacterias. Sobre todo bacterias, virus se ha tomado últimamente, pero lo habitual son bacterias. Y finalmente, hongos y parásitos. ¿Y por qué se llama neumonía atípica? ¿Por qué ese concepto de neumonía atípica? Por los Porque no síntomas, porque la presentación es de una manera, pues, atípica. Así es atípica en el sentido de la presentación, porque presentan síntomas no tanto respiratorios. Sí hay síntomas respiratorios, pero además hay síntomas extra respiratorios. Puede haber diarrea, por ejemplo, puede haber dolor abdominal, incluso algunos pacientes han sido operados, un diagnóstico equivocado, y han sido operados. Entonces, sí, los síntomas extrapulmonares suelen estar bastante frecuentes, y entonces generarse una confusión, y de ahí lo atípico, no es porque sean raras, de hecho son bastante frecuentes. Y las que son bastante raras son neumonías por hongos, son bastante raras. Y por parásitos, aunque por parásitos, los y hongos, sobre todo, estos dos grupos, solemos encontrarlos en grupos inmunodeprimidos, pacientes con VIH, pacientes que están recibiendo esteroides, algunos pacientes diabéticos. Entonces, el hongo y el parásito necesitan generalmente algunas condiciones de inmunodepresión para hacerse presentes. Entonces, dentro de la neumonía de la comunidad, el estreptococo es el agente causal más frecuente, seguido por el Haemophilus, por el estafilococo dorado y el micoplasma. Y el micoplasma entra de los clásicos, de los 3 clásicos descritos como atípicos. Es el principal de los atípicos, el micoplasma. Dentro del grupo de los atípicos está el micoplasma, está la clamidia y está la legionela. Esa es la descripción o los 3 clásicos de toda la vida: micoplasma, clamidia y legionela. Y de los 3, el más frecuente es el micoplasma, que esa ha sido pregunta recurrente de los exámenes nacionales de residencia. El micoplasma como agente patógeno atípico. Dejen desconectarme un segundo porque creo que entró alguien y no lo alcancé a admitir. Ah, sí, ya está. Ok. Muy bien, entonces Génesis va a ser la única que va a tener un puntito extra por estar atentísima. Eso, ahora sí a todos, ¿ah? Chamacos del mal. Vamos a ver, entonces regresemos al chat. Acá está. Ok, entonces otros microorganismos causales de
de neumonía. Ya les decía la clamidia, la moraxella, que este no es atípico, la legionela, que sí es atípico, y algunos gram negativos, como algunos muy temidos, como las pseudomonas, por ejemplo. Y los virales, que no son raros, influenza, sobre todo adenovirus, y sincitial respiratorio, que puede afectar a algunos grupos poblacionales más pequeños. Sobre todo el sincitial respiratorio afecta mucho a la población pediátrica, y ya estos son comunitarios. Y ya a nivel nosocomial, los agentes causales más frecuentes se relacionan con el tiempo de inicio de la neumonía. Por eso les decía, de entrada puede ser neumonía adquirida neumonía nosocomial, asociada a ventilación y no asociada a ventilación. Y aún todavía clasificada como de inicio temprano en los primeros 7 días y de inicio tardío después de los 7 días. 5 días, perdón. Los de la nosocomial de inicio temprano son en los primeros 5 días, y aquí tenemos a hemófilos, Streptococcus pneumoniae, estafilococo meticilino sensible. Y los de inicio tardío, más de 5 días después de su ingreso, y aquí vamos allá a cambiar, como la pseudomona que les comentaba, a Cinetobacter, Enterobacter y Enterobacterias. Cocos gram positivos, como estafilococo dorado, son poco frecuentes. Y los microorganismos atípicos, legionela, micoplasma y clamidia, les decía, micoplasma siendo el más frecuente de los atípicos, está aumentando su frecuencia, particularmente en pacientes hospitalizados con infecciones mixtas. Sobre todo los que son más comunes, el hemófilos, el estreptococo y el estafilococo, los de inicio temprano, son por mucho los más frecuentes. Y los de inicio tardío, van a variar, sobre todo, quizás el más frecuente de los de inicio tardío es la pseudomona, pero de ahí suelen ir variando porque son asociados a ventilación, y mucho depende de la flora que exista reportada en su hospital. Por ejemplo, aquí en el ISSSTE es muy frecuente tener pseudomona, es por mucho el más frecuente. Tenemos muchos Cinetobacter, tenemos enterobacterias, bastante frecuentes. Y rara vez, muy rara, los atípicos. No recuerdo en 10 años no más de 5 casos de algún atípico documentado en algún cultivo. Pero la regla, y eso sí, quizás en casi todos los hospitales, es la pseudomona dentro de los agentes bacterianos. Entonces, en cuanto al diagnóstico temprano, nos va a permitir iniciar el tratamiento médico y las medidas generales indicadas, disminuyendo así la posibilidad de complicaciones. La verdad es que el número de neumonías, no explico por qué, no encuentro todavía una razón. Quizás la mala práctica de usar antibióticos a esquemas incompletos genere el desarrollo de estas, porque les digo, no encuentro explicación por qué, teniendo tan fácil o el acceso tan fácil al uso de antibióticos, siguen existiendo cuadros de neumonía. Y lo que les comento, quizás sí lo usan, pero usan antibióticos que no son los adecuados por tiempos muy cortos. Una de las frecuentes razones de consulta cuando se detecta algo infeccioso es: doctor, ¿no me puede poner algo inyectado? ¿Y qué es lo primero que ponen inyectado? Aquí el cliente lo que pida. ¿Qué es lo primero que dan inyectado? Penicilina. Penicilina, la verdad es que es rarísimo ya. Yo ni lo sé usar, ni sé si lo venden todavía. ¿Ceftriaxona? Ceftriaxona, así es. Ceftriaxona es el antibiótico por excelencia más usado en situaciones cuando el paciente lo solicita. No es malo, pero vamos a ver que la ceftriaxona debe estar acompañado de un medicamento oral
Y yo siempre les digo a los pacientes, ok, por mí no hay problema, le ponemos inyectado. Nada más que van a ser 14 inyecciones. Una cada 12 horas por 7 días. Y si todavía sigue activa la infección, nos vamos a ir hasta 14 días, lo que implicará entonces tener que ponerle 28 inyecciones. ¿Y qué creen que dice el paciente? Que no. Pues que no, ¿verdad? Si con 2 ya está chillando. El problema de las extracciones es justamente eso, que requieres mínimo, lo normal son de 7 a 10 días de antibiótico. Y la gente piensa que porque va a ser inyectado van a ser solamente 3. Y eso es un terrible error. Entonces, van a tener que darle los mismos días como si fuera oral, pues. No por el hecho de que sea inyectado vas a tener menos días. Entonces, eso es importante porque lo van a ver ustedes. Siempre la gente dice, pues pónganme inyectado aunque duela menos, aunque duela más, perdón. Pero sí, con muchísimo gusto ahorita le mandamos sus 28 inyecciones. Entonces, al interrogatorio se debe hacer énfasis en la identificación de factores de riesgo, diabetes, hipertensión, alguna comorbilidad, obesidad, por ejemplo, insuficiencia renal, hepática, cardíaca. Y los síntomas pueden tener comienzo rápido e insidioso. Aunque sean insidiosos, o sea, no va a ser como en la tuberculosis que vamos a ver que los tiempos de evolución son demasiado lentos. Aquí en la tuberculosis vamos a encontrar periodos de desarrollo de la enfermedad, generalmente de meses o incluso de años. En neumonía, aunque digamos o aparezca la palabra insidioso, estás hablando de algo de 10 días, ya tardío 10 días. En cambio, eso es hablando de bacterianas y de hongos, por ejemplo, pero hablando de virales, es agudo, muy, muy, muy agudo, un tiempo de evolución muy cortito de 3 días, 5 días. Los virales son muy, muy, muy rápidos y lo estamos viendo nuevamente con coronavirus, como los tiempos de evolución suelen ser bastante rápidos. Y bueno, ya algunos pacientes van a tener antecedente de infección de las vías respiratorias sin haber recibido tratamiento antibiótico. A ver. Ok, entonces los síntomas clásicos van a ser fiebre, tos al inicio que puede ser seca y con el paso de los días se vuelve productiva, y la expectoración va a ir desde una expectoración clara, amarilla, hasta algo ya francamente purulento o acompañado de sangre. Y el paciente suele describir en este momento a las secreciones como algo, a las secreciones cuando están amarillas como maduras. Ya, ahí indiscutiblemente están ante algo infeccioso, el paciente ya está preocupado. Y suele haber fiebre, alteraciones del estado neurológico, que pueden ser secundarias a encefalopatía o la encefalopatía secundaria a la falta de oxigenación, sobre todo en las neumonías graves. Taquicardia, aumento en la frecuencia respiratoria, mayor profundidad en los movimientos respiratorios. Y bueno, como han estado sudando por la fiebre, es muy común que los pacientes estén deshidratados.
Y en el tórax lo clásico es encontrar el síndrome de consolidación. Aquí viene todo lo que van a encontrar. Y estertores sibilancias o roce pleural. Entonces, dentro de las pruebas diagnósticas, la radiografía de tórax es la, por así decirlo, la inicial, aunque les decía ya que, bueno, para cuestiones un poquito más avanzadas o de tipo viral, regularmente pedimos tomografía porque la tele de tórax puede ser normal inicialmente. Y el diagnóstico, el método habitual del diagnóstico, ya en una neumonía que lleva una semana, no vamos a tener problemas para la radiografía, donde vamos a poder encontrar, sobre todo de causa bacteriana, infiltrados alveolares, en algún completo lóbulo o en un segmento o incluso todo el pulmón. Puede haber además derrame paraneumónico, ya estamos hablando de neumonías complicadas, y la imagen en ocasiones nos puede dar el diagnóstico. Por ejemplo, una neumonía con una cavitación en el lóbulo superior, el diagnóstico va a ser tuberculosis. Quistes, vamos a encontrar estafilococo dorado y también al Pneumocystis jirovecii. Un nivel hidroaéreo, absceso pulmonar, y suelen ser polimicrobiano de tipo anaerobios. Signos del menisco o semilunar, la aspergilosis, que no la tenemos tan frecuente en nuestro medio. Y bueno, en los pacientes con evolución tórpida se recomienda realizar un control radiológico a las 72 horas. Yo le quitaría lo tórpido, prácticamente es una regla que la primera radiografía de control debe ser tomada a las 48 horas, váyale como le vaya, bien o mal, máximo a las 72 horas para estar viendo la evolución. Y algo que es muy importante y que tienen que explicar a los pacientes cuando se van de alta es que los infiltrados alveolares pueden permanecer hasta 3 meses después de haber sido dados de alta. Y esto es importante porque creo que esto es importante porque el paciente muchas de las veces está preocupado porque sigue apareciendo lesiones en su radiografía y pues hay que explicarles que pueden tardar hasta 12 semanas. De los estudios que se tienen que mandar en una neumonía es el cultivo con una tinción de Gram, que nos va a permitir identificar lesiones o bacterias a través de este método. Y bueno, la imagen, cuando vemos radiografías como esta, que ocupa toda la totalidad del lóbulo, es la neumonía lobar, con imágenes negritas o grises en su interior, que son los bronquios llenos de aire. Eso se va a llamar broncograma aéreo, y cuya descripción clásica la encuentran en el libro de Harrison, como las etapas de congestión, hepatización roja, hepatización gris, y la cuarta, que es la de resolución. Cuando vemos esta imagen clásica, nuestra primera impresión diagnóstica es el neumococo, que suele ser superior y suele ser lobar. Y aquí tenemos más herramientas diagnósticas que, dependiendo de la gravedad, vamos a llevar a cabo, como por ejemplo la broncoscopía o la aspiración con una aguja fina, transtorácica, que son métodos de biopsia, o bien cuando haya derrame pleural, toracocentesis, y en algunas ocasiones cuando haya picos febriles, realizar hemocultivos, estudios básicos que no se nos pueden ir, biometría hemática y gases arteriales. Hasta aquí vamos a dejarla porque la segunda parte es la que me interesa que revisemos, que son los índices de severidad y gravedad. Vienen ahí en su texto. El PCI,
el CUR 65 y de la Sociedad Americana de Tórax. Esos 3 scores vienen ahí en su texto y es donde quizás a veces se confunden un poquito. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Gracias por su atención. Sigan estudiando. Tienen todavía exactamente 12 horas para volver a sacar. Ya revisé sus calificaciones impresionantes. Impresionantes. Nunca había visto tantos 10. Es una pandemia de 10. No sé qué se quejan, sigan estudiando en línea. Van a sacar 11 de promedio de calificación. Entonces sigan estudiando para que en 12 horas casi presenten su examen. Es a las 9 de la noche. Les van a... Todavía no está cargado el examen ni me estén mandando mensajes. Es que no aparece. No digo, preocúpense por estudiar. El que aparezca depende solamente de un clic y lo va a dar la persona en el momento que esté más desocupado. En ese momento le va a dar clic a la plataforma y va a estar cargado. Así es que no se estresen de que no aparece, no aparece, no aparece. ¿Dudas? No, muchas gracias. No, doctor, gracias. Doctor, muchas gracias. Bueno, cuídense pues. Entonces nos vemos mañana Mañana sí ya espero que estudien. Después de las 9:30 van a tener ya libre el cerebro. El CPU va a estar listo para seguir cargando información. ¿Vale? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces nos vemos mañana.